Adelante, hermana Gloria. Amén, amén. Dios ha sido bueno. Ay, no escucho, no escucho. Sí, ahora sí. Esperen. No se escucha, pastor. Amén. Hermana, Ahora ¿sí? sí, ahora sí. Sí, Amén, sí se amén. escucha, sí la escuchamos. Sí, ahora sí. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Dios les bendiga. Amén. Gloria al nombre de nuestro Señor. Dios ha sido bueno y Él siempre lo será. Eso nuestra alma lo sabe muy bien. No hay lugar a dudas. Dios ha sido y será siempre bueno. Gloria a Jesucristo. Aleluya. Así que mis hermanos, vamos a continuar con la segunda parte del estudio que iniciamos la semana pasada. Pongámonos en las manos del Señor para que Él nos dirija. ¿Sí? Así que hagamos una oración más en el nombre de nuestro Señor Jesús, y para esto nuestra hermana Jennifer, deseo en el nombre del Señor, hermana, que usted invoque el nombre de Jesús para que Dios nos dirija en esta parte. Amén. Amén. Adelante. Señor Jesús y bendito Dios, Padre Celestial. Invocamos tu santo nombre, Señor. Reconocemos que solamente tú eres bueno, Señor. Que solamente tú tienes el poder para obrar en nuestras vidas. Te pidamos que no hables, Señor, que nos dirija, que nos corrija siempre, que nos siga dando la fuerza para seguir adelante. Síguenos preparando, Señor Jesús. No importa, Señor, los errores, no tome en cuenta nuestros errores, nuestros pecados, Señor, nuestra debilidad. Purifícanos, ayúdanos, Señor, permítenos refugiarnos cada día más bajo tus alas, Señor. Derrama de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros y obra, Señor, no conforme a nuestra voluntad, sino conforme, Señor, a tu misericordia, conforme a lo que tú quieres, Señor, para cada uno de nosotros. Te agradecemos, Señor, todo lo que tú has hecho hasta ahora y seguirás haciendo en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú has sido nuestro refugio, nuestra fuerza. Te amamos, Señor, y te reconocemos como nuestro Dios y como nuestro Salvador. Háblanos, Señor, necesitamos de ti. Tenemos sed de ti, Señor, por favor. Háblanos, Señor. Haz que nuestro corazón brinque de gozo, Señor. Llénanos con tu río, con tu Espíritu Santo, por favor. En el nombre de Jesús te lo pidamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, hermanos, por ser parte de la dirección del culto de hoy. Amén. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Aleluya. Muy bien, mis hermanos. Vamos a la segunda parte del tema que se inició ayer. Del tema que se inició la semana pasada. Dije ayer. Ayer no, bueno, ayer. Bueno, sí, mis hermanas y mis hermanos. Bueno, ¿quién recuerda el tema que se inició? A ver, vamos a ver. Hermana Alexandra, adelante. Sobre las dispensaciones. Usted habló sobre la inocencia. ¿Segura? Bueno, no.
No es el tema. No. Pero está bien, bueno tu intento, pero no es el tema. Sí, iniciamos recordando las dispensaciones, pero dijimos que íbamos a hablar de dos exclusivamente, de dos. Pero el tema entonces se basó en esas dos, y esa es la que queremos ahora mismo recordar. ¿Quién lo recuerda? Hermana Daniela, Dios le bendiga, adelante. Que Dios nos los bendiga, La ley. hermanos. Ay, La ley y la gracia. Eso es, muy bien, está bien, hermana Clara, muchas gracias, hermana Daniela, y buen intento, Alexandra. me la dije. Ley y gracia era el Sí. tema de la semana pasada, pero bueno, yo dije que lo iba a dividir en 2 o 3 partes. En fin, vamos a tener, si Dios nos los permite, la próxima semana la tercera enseñanza de este estudio. Amén. Y gracias al Señor, estuvo muy interesante, muy bueno. Y como que al final quedó la sensación como de intriga, no sé, como de suspenso, como que la gente se asustó con eso, porque hablábamos de que la ley en sí tiene 2 formas de expresarse. A ver si ustedes lo recuerdan. ¿Qué hace la ley? ¿Qué hace en sí la ley? Perdón. La ley manda, ¿sí? Y castiga, ¿sí? Tiene esos 2 propósitos en sí la ley. Manda, por ejemplo, el primer mandamiento que le fue dado a Israel, ¿cuál fue? A ver si lo recuerdan. Amén. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová no es, creo. O sea, Eso es un mandato, sí, ese es un mandato, se puede decir, en cuanto a la fe en Israel, pero hay otro que también es semejante, que es amarás. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Esa es una ley que tiene que ver con la parte religiosa, en la parte de la fe con Israel. Muchas gracias. Entonces, ese es un mandato, amarás. No le está dando opciones aquí, no, amarás. Se le está dando esa ley a Israel. Amén. Para que Israel entienda que quien los ha hecho pueblo era Dios únicamente. Quien nos sacó de esclavitud solo lo hizo Dios. Por eso el Señor ordena a Israel que le ame con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente. Amén. Entonces, ese es un mandamiento que está ligado a otro. Eso en el Nuevo Testamento el Señor le llamó, no el Señor, pero en sí el intérprete le llamó a eso el mandamiento, la regla de oro, ¿verdad? Entonces, amarás al Señor tu Dios y ¿qué más? Yo creo que tú con eso. Dios le bendiga. ¿Cuál más? Tiene que ver con... La hermana Evelyn lo dijo, tiene que ver con el prójimo. Amén. Haz con tu prójimo lo que tú quieres que ellos hagan contigo. ¿Sí me explico? Entonces, esos son mandatos. Y el castigo, entonces, hay castigo. En el Antiguo Testamento se aplicaba castigos de diversas maneras. No sé si usted se acuerda de alguno, que cuando algún ciudadano israelí no cumplía con la ley, ¿qué pasaba? La ley era en sí severa para el que se puede decir faltaba, para el que no cumplía. ¿Qué pasaba? A ver si usted recuerda uno de esos mandamientos, pero a la vez castigo que aplicaba la ley. creo que los apedreaba. Sí, exactamente. En la mayoría de los casos eran apedreados. ¿Por qué causas? Recordemos. También había una ley. Cuando adoraban a otros dioses, creo. Sí, sí. Ahí está en Deuteronomio, quiere decir repetición de la ley. Eso es lo que quiere decir Deuteronomio. Pero algo, creo, no sé si la hermana Clara intentaba decir algo, no sé, o alguien, no alcancé a ver. Bueno. Que se aplicaba la ley de ojo por ojo y diente por diente. También. Amén. Muchas gracias. ¿Y qué otras razones para aplicar la ley? Amén.
¿Por qué otra causa? Por adulterio también. Quien adulteraba era sacado en medio de la plaza, eran los dos, y eran apedreados o lapidados, que también se dice. Amén. ¿Quién más? De un último ejemplo, las familias. En las familias, si el hijo era desobediente y no escuchaba el consejo de los padres y ni aún temía al castigo que los padres le podían aplicar, ¿qué pasaba con el hijo? Era denunciado por los mismos padres ante las autoridades competentes en Israel. ¿Y qué más? Resulta que ellos eran sacados en medio del pueblo y después de haber corroborado de que ellos han tenido un comportamiento, amén, desobediente y no han escuchado la reprensión de sus padres, entonces el castigo era apedrearlos. Hombre, y uno dice, uy, pero qué duro. Sí, pero es que tenía un propósito también. No es que eran apedreados y ya la gente se olvidaba de eso, no. Mire lo que pasaba. En sí tiene un propósito el que las personas eran sentenciadas de esa manera. Dice allá en Deuteronomio 21:21, por favor. Deuteronomio 21:21. Y esta misma situación se dio en el Nuevo Testamento, que ya mismo lo vamos a leer allá. Pero en Deuteronomio 21:21 tenía esto un propósito. A ver si ustedes logran localizarlo en este texto que vamos a presentar allí. Que dice, entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Y así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. ¿Cuál era el propósito de ese castigo? Que no lo vuelva a hacer. Para que hubiera temor en el pueblo de que realmente era delicado el asunto. Sí, amén. Bueno, volvemos a la pantalla. Muchas gracias. Entonces, ese era el propósito. No era una ley injusta, la ley era justa en sí, pero la gente de verdad tenía que entender que la desobediencia conlleva en sí, hermanos, unas consecuencias terribles. A veces hay consecuencias leves, pero hay otras que de esas a veces uno no se puede librar. En la ley humana, por ejemplo, hoy por hoy hay algunos, en los Estados Unidos hay algunos estados pues que ellos tienen su ley, es que si usted mata a alguien o depende del delito que haya sido, si es grave, puede ser sentenciado a cadena perpetua y hasta la pena de muerte, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, esto es serio porque así Dios lo ha permitido para que el hombre oiga y tema, no que tenga miedo, sino que tema. Bueno, mis hermanos, leamos por favor el capítulo 13 de Romanos. ¿Tienen todos Biblia? Sí, me gustaría saber si todos tienen Biblia en mano. Si todos tienen Biblia en mano, entonces lo leemos sin presentar el bosquejo para poderlos visualizar mejor. ¿Tienen Biblia en mano? Bueno, no los veo. Amén, sí, señor. Porque ya tengo acá la pantalla. Amén, amén. Sí. ¿Quién no tiene Biblia en mano? Si no tienen, entonces presentamos. Parece que sí tienen. Muy bien. Bueno, leamos. Muchas gracias, hermana Alexandra. Sí. Entonces vamos a leer brevemente el capítulo 13 de Romanos. La vez pasada les compartí les dejé más bien que el consejo de que ustedes lean Romanos capítulo 13, que en sí allí encierra una enseñanza importante. Bueno, Romanos capítulo 13 dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, siempre y cuando sean leyes justas, ¿verdad? Hay leyes injustas como el aborto, que ya lo indicamos la semana pasada, que esas no son de Dios. Amén. Porque la vida, el único que puede quitar la vida, en caso en el caso de las leyes terrenales que quitan la vida, son leyes autorizadas por Dios, porque de Dios son las leyes, pero el único que ordena y quita la vida es Dios. Él es el dueño de la vida, pero el hombre no puede quitarle la vida al hombre de manera injusta. ¿Sí me explico?
Entonces, en este caso hay eutanasias en gran parte. La eutanasia, cuando se aplica eutanasia, en gran parte eso no es de Dios. En gran parte, cuando se aplica eutanasia, no es de Dios, porque hay mucha gente que se apoya en esa ley, en eso que le ampara supuestamente para escaparse de esta vida. ¿Sí me explico? Ay, que me duele algo, aquí hay cosas que sí se pueden recuperar de eso, pero la gente ya como que le da pereza vivir. Sí, les da, por un lado, pereza, no tanto pereza, no es exactamente lo que quiero decir, pero en cierta manera cobardía vivir, no todos, estoy hablando en parte, en cierta manera cobardía de vivir, en otro falta, se sienten afligidos, no quieren ya saber nada de nadie. En Suiza se sabe que hay una institución legal de parte del gobierno para que la gente que quiera tener un suicidio asistido lo puedan hacer voluntariamente. Allá el pastor contaba el testimonio que un pastor de la iglesia allá en Suiza conoce ese lugar donde él vio que hay gente esperando en fila que le suiciden. Ellos están ahí dispuestos a que le suiciden, no porque estén enfermos, no porque tengan problemas de salud, sino porque se sienten insatisfechos de seguir viviendo. En fin, son vacíos que la gente tiene y muchos de ellos, hermanos, créanme, no es que no le han hablado de Dios, sí le han hablado de Dios, sí que sí, pero no están dispuestos a vivir para Dios o dejar que Dios les dé vida, ¿verdad? Entonces, hay gente que voluntariamente sí quiere suicidarse sin importar ya nada a cambio. Pero entonces, hermano, hasta para esa gente, yo usé la palabra cobarde porque es bíblico. Si usted va a Apocalipsis, creo que el capítulo 23 habla de eso. Incluso de los cristianos cobardes también habla de eso. ¿Sabe cuál es el lugar de los cobardes? Entre otros, ¿sabe cuál es el lugar de los cobardes? Serán juzgados y serán echados al horno que arde con fuego y azufre. Eso dice la escritura. Entonces, este tema acerca de la ley y la gracia es un tema que conlleva, hombre, también explicar o hablar o tratar acerca de las consecuencias, si no, uno no se sujeta a la ley. Y estas son cosas que hay que hablarlas para que también sepamos y temamos. Es importante, porque no se puede ir por la vida de cualquier manera, no se puede vivir de cualquier manera. Hay leyes, hermanos míos, y esas leyes no están para asustarnos, sino para más bien, aleluya, a ayudarnos y orientarnos a vivir una vida justa. Amén. Gloria a Jesús. Bueno, avanzamos. Perdón. En el capítulo 22, dices. ¡Ay! De verdad. Acá sí, me corrigen algo. 23. ¿Qué no hay capítulo. No hay 23. ¡Ay, qué pena! Eso, por eso les digo, tienen que hacer las Biblias. Perdón el error, pero bien que me ayudaron en esto. Pero entonces está en el capítulo 20. En el primer texto del capítulo 20 usted va a ver la palabra cobarde y cuál es el lugar que Dios le da a ellos. Bueno, ese no es el tema ahora, pero usted lo puede indagar. Si no es el 20-21, pero está en el primer texto. Está en el primer texto. Bueno, mis hermanos, avancemos. Dice entonces Romanos 13:2, ya leímos el 1. De modo que quien se opone a la autoridad, escuchemos, quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? ¿Cuál es el consejo? Haz lo bueno. Haz lo bueno. ¿Y qué? Y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. ¿Qué simboliza la espada? De todo, castigo, incluso hasta muerte, hasta matar. Entonces, esto es serio, mis hermanos. Bueno, ¿dónde me quedé, hermanos?
vengador, ya, la mitad del texto 4, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto. 21, bueno, después lo corrijo. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se reúne: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, terminemos de leer estos textos. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Gloria al nombre del Señor. Amén, mis hermanos. Gloria a Jesús. Entonces, es necesario estar sujetos, mis hermanos. ¿Queremos no temer la ley? Entonces, hagamos lo bueno. No sé si le ha pasado a los que manejamos coche. Al menos en mis 2 primeros años de chofer, de tener mi licencia, bueno, ya yo dije una multa, ya estoy contento porque tengo una licencia. Y me llegaban 2, yo dije, no, pues tampoco se me puede ir la plata por pagar multas. Entonces ya uno eso como que ya le coge, recuerdo un jovencito que es muy alegre también como yo en su momento, con su licencia y multa porque iba muy rápido, y otra multa, y decía, ya a él no le importaba al principio, pero después vio, uy, estoy trabajando para pagar multas. Entonces ya la cosa se vuelve preocupante, ¿verdad? Entonces son pequeñas cosas a las cuales nos debemos sujetar, y no digamos de las cosas mayores. Entonces, mis hermanos, hay un texto en el cual quiero que también nos concentremos, que esto ya nos va a enlazar con lo que tiene que ver las consecuencias de no sujetarse a la ley divina. Ahora vamos a hablar en sí de la ley divina. Y esto tiene que ver con la iglesia. Esto es importante. Dice un texto, dicen 2 textos. Primero, ese texto dice que Dios es amor, ¿verdad? ¿Para cuántos Dios es amor? Amén. Dios es amor. Gloria a Dios. Pero hay otro texto que dice que Dios es fuego que consume. Amén. ¿Usted cree que Dios, amándonos a nosotros, a la vez no nos puede castigar? ¿Usted cree que Dios nos ama, pero ese amor también puede significar un castigo? Eso dice Hebreos capítulo 12. Dice allí que padre que ama a su hijo no lo castiga. Si el padre deja sin castigo a su hijo, eso quiere decir que no es hijo sino bastardo, y que no ama a ese hijo, que no ama a ese ser. Pero Dios nos castiga y por eso Dios nos ama y por eso nos castiga, para enseñarnos, y ese castigo tiene un propósito. Y les digo algo más, que hermanos, el castigo, hermanos, que Dios puede aplicar sobre sus santos, sobre la iglesia, porque sí, también los hermanos, la iglesia también es castigada por el Señor. ¿De qué forma usted cree que Dios puede castigar a la iglesia? A ver si logramos pensar un poquito al respecto. Tenemos en Hebreos capítulo 12, texto 5. Vean, mi esposa no está aquí en pantalla, pero está muy atenta, amén, a que el hermano César esté allí a la par con lo que se dice en las escrituras. Amén. Dice aquí entonces,
En el texto 5 de Hebreos dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Amén. Porque el Señor al que ama disciplina y azota, hermanos, a todo el que recibe por hijo. Alabanzas al Señor. Entonces ahí pueden leer después todo el capítulo, que es muy hermoso. Y por eso empieza diciendo el capítulo, puesto los ojos en Jesús. Amén. No solo cuando te vaya mal, sino cuando el Señor nos ponga, aleluya, una disciplina y un azote, no deje de mirarlo. No sé, pero hay algo que sucede en mis tiempos cuando papás castigaban a los niños como que quedaban mirando a los padres, ¿verdad? Y el papá dice, no me mires, quítame la mirada. Eso era terrible. Entonces, pero aquí, hermanos, aquí sí que hay que mantener mirando al Señor, aunque él pegue, hermano. Aunque él pegue y ese pegar de él nos duela. Es un azote. ¿Sabes lo que es un azote, hermanos míos? Verdaderamente. Por eso tenemos que nosotros afirmar nuestro ánimo, hermanos míos, en el nombre de Jesús. No nos dejemos llevar por la pena que por la tristeza. Todos sufrimos penas, dijo el apóstol Pedro, que no piensen que la aflicción que tú padeces la estás padeciendo solo tú. No. Como tú la están padeciendo millones de nuestros hermanos en todo el mundo, ¿verdad? Así dice ese texto. Así que no es una cosa extraña lo que nos puede acontecer. Seamos fuertes y portémonos, como dice la Escritura, de manera varonil, fuertes y esforzados y valientes. Gloria al nombre de Jesús, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. Gloria a Dios. ¿Sabe que yo he llorado mucho? A mí me ha pasado, les cuento una anécdota, una experiencia que viví muy tremenda, a mis 22 años. Yo inmigré a Londres y quería pues venirme acá donde mi esposa en Bélgica. Eso fue en el 2001, en septiembre del 2001. Y yo pues, hombre, quise venir ilegalmente de Londres por el bus Euroline acá a Bélgica, ¿verdad? Y resulta que no pasé el control. Me detuvo la policía de migración en Londres. Me detuvo una frontera con Francia, no pasé a Francia, entonces, y ellos, en fin, lo que pasó es que era viernes por la noche y el abogado se puso a discutir con el policía. Él me estaba defendiendo, mi abogado, pero se puso a discutir con el comisario y eso hizo pues que yo quede retenido. Y a mí, hermanos, me sentenciaron por 3 meses de cárcel, pero solo cumplí la mitad de esa condena, 6 semanas, ¿sí? Y eso fue muy duro para mí. Sin embargo, Dios me había avisado que no me iba a ir bien ahí. Yo me empeñé. Dios me avisó. Es más, yo lo hice a escondidas porque ni al pastor le dije. A nadie le dije yo. Y yo di ese paso y sufrí la consecuencia. Entonces, hermano, fue una experiencia muy dura. Esa noche yo de primera vez en la cárcel, yo lloraba como un niño. Yo lloraba, nadie me podía, oiga, consolar. Era increíble. Eso era increíble, oiga. Yo estaba mal. Me llevaban ante el juez con esposas en esos carros blindados. Y no me da pena decirlo, sino para que usted y yo, por favor, actualicemos de que hay consecuencias que podemos sufrir aún siendo cristianos. Dios no hace acepción de personas. ¿Sabe qué es eso? Dios no hace excepción. Por mucho que usted le sirva al Señor, por mucho que usted le hable, le adore y sea un ejemplo, hermanos, en la iglesia, usted puede sufrir la consecuencia, mis hermanos, ¿de qué? De la desobediencia o del pecado, porque Dios quiere que aprendamos de verdad a respetar las leyes terrenales, como también hacer un ejemplo de verdad, seguir a las personas. Gloria a Jesús. Entonces yo salí a los 6, lo que me tocó ya en esa
en esa noche y hasta el siguiente día pedirle de verdad perdón a Dios, perdón, pero ya tenía que sufrir lo que había, ya no podía pedirle al Señor que me saque como a Pedro, no, Pedro estaba allí no porque él tuvo la culpa, Pedro estaba ahí por causa del evangelio de Jesucristo, aleluya, y el Señor lo libró, porque era un problema de Dios, pero lo que yo viví era un problema mío, amén, era muy diferente. Aunque sí, vamos por partes. Es importante, mis hermanos, que hay aflicciones que no solo tienen que ver, las aflicciones que sufre, que padece el cristiano, mis hermanos, no solo tiene que ver porque haya desobedecido, no. Puede que uno esté afligido porque está enfermo, una enfermedad natural. Puede que uno esté afligido, mis hermanos, por muchos motivos e incluso por hablar mal o ser egoísta con los hermanos también. Eso lo dice el apóstol Pablo, pero quiero rapidito referirme al texto que les acabé de mencionar, que Dios no hace excepción de personas. Y un ejemplo muy claro está en David. ¿Se acuerda lo que Dios dijo de David? A ver si me recuerdan, por favor, y qué significa para usted lo que Dios dijo de David. Amén. Hermana Donis, Dios le bendiga. Dios les bendiga, hermano, a todos. El Señor dijo de David que era un hombre conforme a su corazón, conforme al corazón de Dios. Amén. ¿Y qué usted se inspira? ¿Qué le da a entender eso que dijo Dios? Testificó Dios de David. Y era verdad, no es que Dios se lo inventó. Era amén, verdad. así es. Pues que David, bueno, él pecó, pero... No, pero ¿qué quiso decir? O sea, ¿qué para usted le da a entender esa frase que usted nos mencionó ahorita? Que Dios testificó acerca de David. ¿Por qué? Porque David, bueno, fue un hombre obediente. Él hizo todo lo que Dios le mandó y que él buscaba a Dios con un corazón sincero y humillado. O sea, él se humillaba ante la presencia de Dios, aun cuando pecó. Su refugio fue Dios. Amén. Siempre su consolador, en fin, un hombre que inspiró más de 70 salmos y en los cuales nos inspiramos también nosotros, en fin, eso es hermosísimo, pero aún así eso, hermanos, no le sirvió a David para librarse del castigo. Él se portó mal, él se distrajo, como sabemos la historia, que andando por el balcón de su palacio, observó a la mujer ajena que se estaba bañando por allá con sus ayudantes, las chicas que le ayudaban. Y él puso los ojos en esa mujer del vecino de Urías, su soldado, su siervo, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Él la mandó a ver, se acostó con ella, en fin, el pecado fue terrible. ¿Qué pecado cometió él? Creo que adulterio por un lado. ¿Y adulterio, sí, señor. La mujer? Como matar a alguien. De su amigo. Sí, sí. Amén. Entonces lo hizo matar al amén, amén. Él fue un asesinato premeditado, no accidental, premeditado. Es increíble. O sea, dos de los pecados más grandes que se puede cometer en esta vida terrenal, en lo terrenal, no tiene nada que ver con lo espiritual. Entonces, el Señor, ¿verdad? Él incluso, es increíble, hermano, cuando uno esconde el pecado, es que delante de Dios no se esconde nada ni nadie, mis hermanos. Y él trató de guardar silencio y no lo pudo sostener, no pudo guardar ese pecado. De allí viene la inspiración del Salmos 32 y el Salmo 51. En el 32 dice, bienaventurado, es hermoso ese salmo cuando se lo lee. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Amén, es muy lindo. ¿Qué más dicen esos dos textos siguientes? Salmos 32. Vamos rápido. Amén. 32. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Pero ahí dice un texto siguiente, me parece, hermana, mientras callé, dice. Mientras callé, dice él. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Es duro y triste, mis hermanos. Yo
en algún momento llevo 22 años de vida cristiana, dando gracias al Señor, pero en algún momento yo me he tenido que quebrar leyendo ese texto, porque de verdad a la vez me compugía, me redarguía el corazón y la conciencia, pero a la vez también, hermanos, me ayudaba, me levantaba el ánimo, entendiendo que en Dios hay esperanza y Él puede limpiar mi pecado. Alabanzas al Señor. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Era increíble porque él ya no podía adorar como lo hacía desde el principio. Era tremendo, él no podía sufrir la ausencia de inspiración de Dios para escribir salmos. No podía hacerlo porque en su conciencia había algo que no lo dejaba quieto. Mis hermanos, en Dios tenemos esperanza, hermanos. Tenemos, hermanos, Dios es perdonador de verdad, verdad. Pero hay que abrir la boca y confesar su pecado. Dice un texto, a ver si recuerdo, me ayudan. Dice la escritura dice, el que confiesa su pecado y se aparta, algo así, un texto. Alcanza la benevolencia. Vea, hasta el Señor, oye, que ha sido humilde para reconocer tu pecado. Alcanza, dice, la benevolencia de Jehová. Alabanzas al Señor Jesús. No escondas el pecado, de verdad, no lo escondas porque eso uno lo sufre. Hay mujeres que sufren, vea, pasó entre mis parientes, entre cercano y lejano, no lo sabíamos nadie, pero hay casos que se repiten, lamentablemente, cuando Cristo no está en el corazón, y aún estando Cristo en el corazón, hay pecados ocultos, hermano, que de verdad, que uno los sufre después. Esta parienta casada con su esposo, después que los hijos tienen 20 años, le confiesa que los hijos no son de 2 hijos, sino de otro. Eso es duro. Eso es duro. ¿Usted cómo cree que uno puede sufrir o vivir? Eso es duro. Eso es duro en todos los sentidos. No solo para quien silenció esa situación, sino para quien también recibe ese golpe. O sea, que eso es, y para los hijos, o sea, y hasta para las personas que escuchan esas cosas. Uno cree que son cosas que se lo inventa a veces las noticias, no. Por eso, hermano, mientras tengamos tiempo, de verdad, hablemos con Dios y declaremos nuestros pecados delante de Él, porque en Él hay oportuno socorro. No suframos por un pecado oculto, no nos hagamos daño, porque eso hace daño. Guardarse, no tienes que confesarlo a los hombres. Te podemos dar una orientación a los pastores, a los cuales Dios, no el hombre, sino Dios nos cierra la boca. Aleluya. Para saber guardar esos pecados secretos, porque son secretos. Hay pecados que lo sabe todo el mundo. Ya, claro, ya la gente toca pues ampliar más la idea de cómo ha sido, porque hay pecados que la gente lo expresa. Pero hay otros que son secretos, no podemos hablarlo. Pero sí, los pastores estamos dispuestos para, por el Espíritu de Dios, hablar, orientar y aconsejar a la persona. Pero no nos quedemos con ese pecado, hermano, porque eso nos hace daño, trae mal. Eso dice la Biblia que es un anatema. ¿Sabe lo que es eso? Y no vamos a hablar de ese tema porque eso hay mucho que hablar como ejemplos en la Biblia. Mejor vamos a seguir. Muchas gracias. Gloria a Jesús. Entonces el Salmo 51, ¿qué dice? Salmo 50. Uy, a los tiempos que no lo leo ese Salmo 51. Pero dice, a ver si alguien recuerda el primer texto. Vamos ahí a recordarlo. Ten piedad de mí, oh Dios, Aleluya. conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Alabanzas al Señor. Ten piedad de mí. Hermano, no tanto por el pecado que no haya cometido, créeme, el que ama a Dios, no es tanto que Dios tenga piedad por el pecado que uno haya cometido, sino por haberle ofendido y fallado a Dios. No hay palabras que uno pueda expresar, aleluya, para darle gracias a Dios por esta salvación tan grande, porque el que sabe de esta salvación, créeme, hermanos, que esto no lo vas a minimizar con cualquier cosa, no lo puedes comparar. Pero pedirle perdón a Dios, hombre, eso es algo que le honra a Él, aleluya, porque le valoras a Él. Él no nos va a sentenciar, no lo va a hacer. Aunque eso sí, hay que aprender la lección, eso sí, el Señor nos va a decir, tendrás que aguantar, porque tu pecado de todos modos ha afectado a otros. Y eso le dijo el Señor a través del profeta Natán, ¿verdad? Natán, has guardado tu pecado, pero aún así
Dios sabe que lo está sufriendo. No son las palabras que le dijo, pero en contexto es eso lo que le dijo. Dios sabe que estás sufriendo por guardar tu silencio y que de verdad estás arrepentido. O sea, por eso Dios te ha perdonado tu pecado. Sin embargo, vas a tener que sufrir las consecuencias. ¿Sabe cuál fue la consecuencia que él sufrió? Ver morir al hijo que tuvo con esta mujer. ¿Cómo se llama? Betsabé. Me perdonan que la memoria, en mi caso, me falla a veces la memoria, pero ustedes que conocen la historia, él sufrió y no quería que Dios mate a su hijo. ¿Qué es lo que él hizo? Guardó ayuno, lloró hasta lo último, hermano, pero no hay qué cosa haga que detenga a veces el castigo de Dios. No hay ni ayunos, ni que Dios recuerde. Por eso es que dice ese texto. Ya cerrando lo que es el texto, el capítulo 51 de Salmo, que eso es lindísimo. Después nos quedamos ahí mucho tiempo, por eso no lo cito todo, pero es lindo, es hermoso, gloria a Jesús. Por eso sí dice ese texto acerca de, está en Deuteronomio. Me permiten un ratico, mis hermanos, que aquí también lo tenía. Allá, Deuteronomio 10:17, dice allí el texto. A ver, si alguien lo encuentra, lo puede leer, por favor. Deuteronomio 10:17. Y como les decía, ¿ya encontraron? Amén. Hermana, adelante. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Y Dios grande, poderoso, temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho. Amén. Eso quiere decir no se deja sobornar. Amén. A Dios, hermano, no le sirve lo que hayamos hecho para su gloria antes, mis hermanos. Él no le va a solapar el castigo a nadie. A nadie. Ya tenemos como ejemplo al hombre a quien Dios a quien Dios testificó a favor. Hombre, no hay nadie como David que me adore, que me honre como él lo hace. Entonces, si yo al menos ni a los pies le llego, ni al tobillo le llego en el buen sentido a David. O sea que no tengo motivo para decir, Señor, que yo hice esto. No, dejémonos de eso. Tomemos las cosas de Dios en serio, porque esto es verdad. Y después vamos a terminar con un texto despuesito. Con un texto que corrobora lo que les estoy diciendo. Dios no se deja sobornar por nadie y Él no hace acepción de personas. Él, si nos tiene que reprender, nos reprende. Si nos tiene que castigar, nos va a castigar. A mí me ha castigado. Y puede que me castigue otra vez, pero yo no quiero que me castigue, porque un castigo, eso no es fácil de superarlo. Eso es terrible, a uno le da pena, vergüenza. Yo me siento mal cuando algo que yo sí he hecho mal, la conciencia está ahí. No solo la conciencia, sino que uno como persona de verdad no gusta pasar por un temor. Sufrir un temor es feo. Peor si no lo has sufrido por mucho tiempo. Y cuando te llega un temor por tu falta de algo, es terrible, de verdad. A mí me duele eso, pero Dios nos guarde, hermano. Alexandrita, adelante. Amén. Usted dijo que algo de reprendencia, algo así. ¿Qué significa eso? Reprender. Tiene que ver con el exhortar. Reprender es corregir. Sí, eso quiere decir corregir. Algo pues que no está bien. Que tú sabes que los principios no has ejecutado algo con orden. Entonces tiene que llamarte la atención, se te tiene que llamar la atención porque lo tienes que corregir, no está bien. Eso quiere decir reprender. Exhortar, también animar, levantar el ánimo a los demás. Pero reprender no quiere decir animar, sino corregir en sí. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces, en la iglesia, lo que tiene que ver, cómo es que Dios, ¿usted cree que en el Nuevo Testamento Dios
puede castigar también a sus hijos, incluso hasta con la muerte. En el Nuevo Testamento lo encontramos, hasta Amén. con la muerte. Pero antes quiero completar algo que dije, que no solamente cuando una persona enferma es porque se ha portado mal con Dios, no, sino que hay personas que pierden la vida incluso por causa del evangelio. Entonces, Pedro fue librado de la cárcel, Dios lo respaldó y lo libró de una manera milagrosa, ¿verdad? Envió a su ángel y durmió a todos esos 16 soldados, eran 4 grupos de 4 soldados, ¿sí? Cada uno. Milagroso. Pero antes de que pasase eso con Pedro, el Señor pues permitió, no por castigo, sino por causa del evangelio como mártir, permitió pues que Herodes mate a espada ¿a quién? A Jacobo. ¿Recuerdan? Está en el libro de Hechos de los Apóstoles, su capítulo exactamente, creo que está entre el capítulo 7 y 8. Bueno, muerte de Jacobo. Dice el título, Pedro encarcelado y Jacobo muerto. Así, bueno. Entonces, pero entonces son cosas que pasan, ya eso es un designio de Dios, mis hermanos. Amén. Sin embargo, de que hay que orar para que Dios obre, para que Él obre, hay que hacerlo, porque cuando Pedro fue librado, se fue a la casa de los hermanos y se encuentra que todos los hermanos estaban haciendo oración por él, ¿verdad? Es verdad, se nos fue, nos mataron a Jacobo, pero nos quedaba Pedro y la iglesia hacía oración a Dios sin cesar. Entonces, mis hermanos, sin cesar hay que orar. ¿Qué pasó? Que algo pasó y no nos salió bien, estábamos orando, pues vamos a seguir orando por lo que queda. ¿Sí me explico? Vamos a salvar todavía lo que queda. Alabanzas al Señor, y lo vamos a hacer con fe porque le pertenecemos a Dios, somos de Él, y que Él dé la última palabra. Entonces, vamos allá a un hecho que sucedió, no sé hasta dónde Ananías y Zafira fueron creyentes, no lo sé hasta dónde, pero el texto habla de ellos, que dichos hermanos, ciertos hermanos, en Hechos capítulo 5, Hechos capítulo 5, yo voy a leer rapidito. Hechos 12, lo de Pedro encarcelado y Jacobo muerto está en Hechos 12. Hechos 12, gloria a Dios. ¿Por qué no les doy la cita exacta? No es porque yo no los haya anotado, sino que en el momento de la enseñanza viene ciertos recuerdos. Amén. Acerca de hechos bíblicos, entonces yo les doy la cita acerca de la historia, pero no con una exactitud, y por eso es importante también que nosotros tengamos una Biblia y quien me pueda corregir lo haga. Amén. Gloria a Dios. Entonces tenemos en Hechos capítulo 5, esa cita sí la tengo anotada, pero me quiero referir a 2 textos, al primero y al último. Dice allí, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad. Ya la historia la conocemos. Entonces, la Biblia le llama cierto hombre con su esposa. ¿Me entienden? No le llama hermanos, no le llama creyentes. Sin embargo, alguna relación tenían con la iglesia. Aunque ellos ofrecieron sus ofrendas, lo ofrecieron al parecer con voluntad, pero resulta que esa voluntad se distorsionó al dejarse engañar por el diablo, porque eso es lo que testifica el apóstol Pedro, ¿verdad? ¿Por qué permitieron que Satanás ponga en vuestros corazones, amén, esa, ¿qué le llaman? ¿Cómo se llama ese pecado? Lascivias, ¿cómo le diríamos? Se me olvida esa palabra. Que teniendo el dinero en su poder no dio lo que prometió. Avaricia. La avaricia. Amén. Muchas gracias. Esa es la palabra. Entonces, el diablo puso en ellos esa avaricia y se dejaron llevar. Uy, sí, mira, qué bien, nos salió bien el negocio, pero uy, darlo así todo, como que no. Igual allá en la caja hay plata y pueden sacar
vámonos más aquí, saquémonos más una parte. Dios es bueno, Él conoce, Él conoce. Por eso, mis hermanos, les hablé el día 31, les di un mensaje, una pequeña reflexión acerca de las promesas, ¿verdad? Mejor es que antes de prometerlo pensemos, porque una vez que nosotros prometamos, y peor, en el nombre de Dios, eso es como un seguro, un respaldo. Eso dice Dios, que no tendrá al inocente al que retrocede de su promesa. Eso es terrible. Tomemos esto en serio, gloria a Jesús. Entonces, ¿qué pasó con estos señores? Cayeron muertos, uno por uno, en turno. Primero el marido, luego la mujer, ¿verdad? Cayeron muertos. ¿Y qué dice el texto final de esa historia? Lo tengo aquí. Texto 11. Y vino gran temor sobre la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Eso quiere decir que tenían alguna relación con la iglesia. Tal vez eran creyentes, simpatizaban, o no sé qué tanta influencia en la iglesia tenían ellos dos. Pero a la iglesia le influyó. ¿Se puede decir? Influyó. Fue influencia para que la iglesia tema y aprenda. Que Dios tampoco se anda con chiquitas, como dice mi esposa. Me explico. Él también tiene la espada para... El Señor manda a sus ángeles. Los ángeles ejecutan la sentencia de Dios. Amén. Entonces, la iglesia también puede sufrir muerte. Los hermanos podemos también sufrir muerte por pecado, por desobediencia. Y hay algo ya para ir ya como concluyendo. Me gustaría que vayamos ahora a una situación que habla el apóstol Pablo en Primera de Corintios. Vamos allá. Vea, esto va como a corroborar todo lo dicho. Vamos allá, Primera de Corintios, capítulo 11. Primera de Corintios, capítulo 11. Después de Hechos, después de Romanos, tenemos ahí Primera de Corintios, capítulo 11. Vamos a leer unos cuantos textos. Desde el texto 17. Bueno, vamos a leer desde el texto 17 y con paciencia vamos a escuchar estos textos y ustedes siguen la lectura. Amén. Mire cómo es que se va desarrollando la cosa aquí, que termina incluso con sentencia de muerte. Ojo a esto, oído más bien a esto. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios, o avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Porque la cena se realizaba de esta manera, que los hermanos pues definían un día y todos llevaban lo que se hace aquí para compartir, ¿verdad? Pero cada familia entonces, los que podían llevaban porción para ellos y porción para compartir. Y había quienes no entendían el mensaje, sino que llevaban gran volumen de comida, una buena lechona, un buen, no sé, en Dominicana, un buen mambú. Acá en Ecuador, un buen pescado frito. En fin, cada familia llevaba lo mejor de sí, que le gustaba, y lo ponían sobre la mesa en medio de la congregación. Y claro, como para aparentar que uno, pues, uy, qué bendecido, mira. Y cuando daba el pastor la orden de comer, salían como a carrera. Eso es lo que está diciendo el texto. Entonces, cuando ya es hora de comer, cada uno va y agarra y se embriaga y come.
y no tiene en cuenta o no considera la necesidad del hermano, de la familia más humilde que no trajo, no pudo traer porque no tiene. Y ese no es el propósito, llevar la comida para hartarse uno mismo, sino come tu comida en tu casa, es lo que está diciendo el texto. En otra versión es más explicativo, pero es eso lo que dice el apóstol Pablo. Si tienes hambre, ¿por qué no comes en tu casa? No estés como Ananías y Zafira llevando allá para que después caiga sentenciado. Y le dijo el apóstol Pedro a ellos, hombre, si la plata estaba en tu poder, ¿por qué no lo hiciste según lo que creías? Pero asimismo, estos hermanos llevaban y eran egoístas. Bueno, pero vamos avanzando desde el texto 27 ya. Texto 27 dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente. ¿En qué sentido? Con ese corazón egoísta. Uno que tiene un corazón egoísta con los hermanos, que no quiere compartirle nada. No porque que no tiene voluntad de compartirle nada. Hermanos, ¿cuánto dio esa viuda y puso en la ofrenda de la congregación? Puso todo su sustento, puso apenas una monedita que representaba todo su sustento. No fue egoísta incluso con el Señor y su obra. Pero entonces, mis hermanos, son cosas que nosotros tenemos que valorar. Por tanto, el texto 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, o sea, con un corazón emproblemado con su prójimo. No es que tuvo un problema directo, pero aún así el Señor dijo, oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Pero ¿qué dice el Señor? Más yo digo, ¿qué dijo el Señor? Cualquiera que tenga un problema con su hermano desde su corazón, ya esa persona tiene una sentencia. Amén. Cualquiera que le diga fatuo o necio a su hermano, que dice es condenado a muerte, ¿verdad? Dice el texto 29, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados. Vamos a este texto importantísimo. El texto 30, por lo cual, por comer y beber del cuerpo de Cristo y de su sangre indignamente, dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Eso quiere decir ya muchos están muertos. ¿Por qué razón? Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Más, texto 32, más siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando reunéis a comer, esperaos unos a otros, no salgas a la carrera, que esto no es competencia. Amén. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Entonces, en el texto que leí, el texto 32, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Entonces el castigo no solamente quiere decir que Dios me prive de algo, Él me puede privar incluso hasta de la misma vida. ¿Sí me explico? Dios nos puede castigar, Él nos puede quitar la vida, hermanos, pero para enseñar a la iglesia que debemos de ser justos según el propósito de Dios. Amén. Que el propósito de Dios es que todos vivamos de manera armónica. Amén. Sin egoísmo, que nos consideremos unos a otros, que nos valoremos unos a otros, que respetemos también, se puede decir hasta cierto sentido, las ideas de los demás. No imponerle ideas donde ahoga tal vez la inspiración de alguien o la aspiración de alguien, las ideas del otro. No, seamos sobrios y humildes. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces, mis hermanos, por causa de la desobediencia, podemos enfermarnos y podemos morirnos también. Entonces, muchos hermanos que mueren, muchos, no todos.
Así que no confundan mis palabras, les pido, pero sí muchos hermanos que mueren pues por causa de pecado, y eso lo hace Dios. Y eso lo hace Dios. Uno no puede, yo recuerdo en Ecuador que se velaba el cuerpo, por ejemplo, de una hermana hace 20 años. Cuando fui deportado, después que me sacaron de prisión, me deportaron. Entre esos 5 meses viví muchas experiencias, y entre esas había un hermano, bueno, era un velorio en un pueblo, en el pueblo de mi padre. Entonces, y era una hermana que había muerto y estaba ella embarazada. Murió con la criatura allí, no sé si 3, 4 meses, pero la hermanita murió de la iglesia, servidora, una joven, 25 años tal vez. Entonces la iglesia estaba ahí velándole, y yo me hice a un grupito de hermanos, y había un hermanito que estaba comentando que esa hermana estaba mal. No sé qué cosa decía, ni se le entendía casi lo que decía, pero tampoco justificaba. O sea, estaba murmurando la hermana. Entonces uno cree que ya uno se muere. No, Dios lo castigó, lo sentenció porque dijo esto, lo otro. No somos juzgados de nadie. Amén. El Señor sabe por qué nos pasan las cosas. Gloria a Dios. Pero ya sí me gustaría ahondar en ese tema en cuanto a por qué suceden las cosas, pero ya será para otra oportunidad. Sin embargo, mis hermanos, en el tiempo de la gracia nosotros podemos sufrir este tipo de disciplina de parte de Dios. ¿Para qué? Para que, hermanos, que ese pecado no nos termine de apartar de la iglesia y del Señor, y seamos condenados con el mundo. Por eso el Señor, en cierta manera, se puede decir que Él adelanta nuestra muerte, para que no nos terminemos de distorsionar, de confundir y de apartar y volvernos como los impíos. Entonces Él adelanta nuestra muerte disciplinándonos. ¿Para qué? Como dice el texto, para que no seamos condenados. Eso quiere decir que aunque ese hermano, esa hermana se muera en pecado, es del Señor. ¿Sí me explico? Es del Señor. Y el Señor nos disciplina adelantando una enfermedad grave o adelantándonos la muerte, para que no seamos condenados con el mundo. Y vamos a leer ya los textos para cerrar. Unos textos para cerrar. Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Vamos a ver. Ay. Mientras tanto, les invito para la próxima semana, día miércoles. Quiero cerrar con el favor de Dios esta enseñanza, ya la tercera parte acerca de ley y gracia. Hay algo muy hermoso, importante que quiero compartirles. Ya lo tengo ya casi listo, con el favor de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4. Textos. Vamos a leer desde el 12. Amén. Vamos a estar allí atentos. Primera de Pedro, capítulo 4, texto 12 en adelante. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados, amén, vituperados, o sea, si les insultan, quiere decir, en otra versión, por el nombre de Cristo sois bienaventurados o afortunados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros, esto es importante, ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y
Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Gloria al nombre del Señor Jesús. Alabanzas al Señor Jesús. Así que, mis hermanos, no nos avergoncemos, pero siempre, aún así, aunque nos pasen aflicciones, mis hermanos, no es que Dios las envíe, Dios no produce aflicción, no. Todo lo que Dios genera en su iglesia es agradable y es perfecto, gloria a Dios. Pero hay situaciones que por fuerza mayor nos acontecen. Sin embargo, no dejemos de mirar a Jesús. Amén. No dejemos de encomendar, dice, nuestras almas al fiel y justo Creador, gloria a Jesucristo. Así que no nos avergoncemos por padecer como cristianos. Amén. Sino que seamos fieles al Señor, gloria a Dios. Así que, mis hermanos, es importante que valoremos, que entendamos, hermanos, que la ley terrenal exige, ¿cómo es? Condena y esa otra palabra. Sí, condena y obliga. Es otra palabra, creo que usé. No obliga, sino que exige. Ejecuta. Manda y condena. Castiga. Condena. Sí, la ley tiene ese propósito. Manda y condena. No hay otra cosa. No da opciones. Entonces, Dios, en cuanto al juicio que emplea sobre su iglesia, es que Él no hace acepción de personas, ¿verdad? Por eso es importante, ya con los ejemplos que hemos analizado, es importante que nosotros de verdad temamos a Dios. No es que tengamos miedo de Él, no, pero sí temamos a Él, respetémosle. Amén, respeto, obedezcamos a Él. Lo más importante, mis hermanos, es que amemos a Dios y amemos al prójimo, porque el que ama a Dios y aborrece a su hermano, entonces no es de Dios, va a tener problemas con Dios. Lo que Dios menos quiere es que uno le haga daño a su prójimo, no solo al de la iglesia. Y son cosas que Dios detesta, abomina, que una persona le haga daño a su prójimo. Eso Dios, de verdad, Dios es celoso y Dios es vengador de la persona, sea creyente o no creyente, que trata mal a su prójimo, mis hermanos. Así que temamos a Dios y amemos a nuestro prójimo, no solo a los hermanos, sino a todo ser humano. Gloria a Jesucristo. Amén. Bueno, y cerramos con la pregunta de, o no sé, Alexandra, adelante. Amén. Tengo dos preguntas. En el versículo 15 dice, no sé qué significa homicida y malhechor. Homicida, eso es lo que hizo David, por ejemplo. Cometió homicidio, mató, atentó contra la persona, contra un prójimo. Sí, es atentar contra la persona, contra un prójimo, le quita la vida. Eso es homicida, la acción en sí. Amén. Malhechor, una persona que obra mal. Malhechor, hechor de hechos, obra mal, mal hecho, mantiene haciendo cosas deshonestas, ¿sí? Entonces, es una persona que actúa mal, desordenadamente. Amén. Pero tenemos también otra versión. ¿Cuál es la cita que me diste? Primera de Pedro. Primera de Pedro 4:15. Dijiste. Es que ninguno tenga que sufrir por asesino. Mira, en esta otra versión dice así. En la NBI se lee así. Que ninguno tenga que sufrir por asesino, o sea, por homicida, como homicida. ¿Ya? Ok. Yo sufrí como fraude, como fraudulento, como siendo fraude, la experiencia que les conté. Así que yo sé lo que es estar en cárcel, ¿eh? Como creyente, cristiano, sí. ¿Pero por qué? Por desobediente. Dios no deja pasar a nadie nada, así que portémonos bien. O ladrón, ahí está. Ladrón es malhechor, sí, que ese anda adueñándose de lo ajeno. O ladrón o delincuente, también, no que hace mal. Ni siquiera por entrometido.
o por entrometerse en lo ajeno. Entonces, es importante, mis hermanos, para entender más exactamente lo que quiere decir una frase o una palabra en una versión. Generalmente usamos la Reina Valera del 60, pero, hermanos, les invito a leer otras ediciones, otras versiones. En la internet usted va a encontrar un texto en diferentes versiones. Entonces, le va a ayudar a entender más exactamente qué quiere decir el texto de la Biblia que tengo. ¿Sí me explico? Entonces, es más fácil, es más fácil. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, ha sido una gran bendición haber compartido. Espero, pues, que les haya ayudado mi explicación. Amén, a ubicarnos. Hay temas en los cuales no es que sea perfecto. No soy perfecto ninguno, pero trato de ayudar con la dirección del Señor de acercar por el mensaje que corresponde. Pero la próxima semana, Dios mediante, cerraremos con la tercera parte de esta enseñanza. Amén, gloria a Dios. Bueno, en el nombre del Señor Jesús vamos a orar y así despedimos. Mi hermana Donis, amén. En el nombre del Señor nos puede despedir en oración, dando gracias a Dios. Amén, gloria a Dios. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Y hoy nos ha hablado. Gracias a Él por esta palabra tan constructiva y de enseñanza que nos edifica cada día más y más. En el nombre de Jesús vamos a orar todos para despedir y agradecer a Dios por su palabra. Todos juntos. Soberano Dios, te damos gracias en esta hora, Padre de la gloria. Señor, porque tú eres bueno, Padre amado, y una vez más nos has hablado, Padre mío. Gracias te damos, Señor Jesús, porque tú nos edificas cada día más y más, Señor Jesús, porque tú nos capacitas cada día más y más, porque tú nos guardas y nos cuidas, oh Dios. Gracias, Señor, te damos, Padre. Gracias por cada uno de los hermanos que están aquí reunidos, oh soberano Dios. Gracias por tu iglesia, Padre amado. Gracias, Señor Jesús. Tú eres bueno, Dios. Tú eres merecedor de toda gloria, toda honra y toda alabanza. Gracias, amado Jesús. Ayúdanos, oh Dios del cielo, a obedecerte, Señor Jesús. Graba, oh Dios, en nuestros corazones esta enseñanza de hoy, Señor Jesús del cielo, como está escrito en tu palabra, en la tabla de nuestro corazón, amado Jesús de Nazaret. Señor, estamos aquí para la gloria y honra de tu nombre. Bendice a tu pueblo, bendice, oh Dios, a tu iglesia y a cada uno de nosotros, oh Dios del cielo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gracias al Señor. Hermanos, hagámonos la foto y así es, pues, quedamos despedidos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Ay, no. Pues, ¿es este? Sí. Ah, ya. Este es otro computador. Bueno. Uno. Va a estar la manana. Ahí está la manana Narcisa. Ahí está mi esposita. Ahí vamos. Ahí va. Ahí va. 1, 2, 3.